recorrido por la economía 360. Empecemos en España, donde las pensiones sufrirán la devaluación más severa de toda la Unión Europea. Según la Federación Europea de Aseguradoras Insurance Europe, si los jubilados de España cobran hoy apenas 80% de lo que percibirán en los últimos años de su trayectoria laboral, a medio plazo apenas recibirán 50%, es decir, la mitad de su salario. Es lo que se denomina tasa de reemplazo, que hace referencia a la proporción de la cuantía de la pensión sobre el salario cobrado con anterioridad y que en España sufrirá una caída de 30 puntos, la más abultada entre los 27 de la zona euro. Esa tasa, tal y como manifestó en el Congreso el presidente de la autoridad fiscal AIREF, viene en bajada. Comenzará en breve. La pérdida de poder adquisitivo también es cuestión de tiempo, por efectos de las reformas de 2011 y 2013, que trajeron consigo la prolongación de la edad de jubilación de 65 a 67 años, así como el techo a las revalorizaciones, que solo permite el mínimo incremento previsto. Para este año fue de 0.25%. También influirá la inflación, que alcanzará 1.8% desde 2018, con una pérdida de poder adquisitivo de unos 7 puntos porcentuales, y se suma el altísimo déficit de la seguridad social, que gira en torno al 1.5% del PIB. El sistema necesita unos 15.000 millones de euros adicionales al año para equilibrar la situación. Un país con pensiones seguras. En el mundo hay básicamente dos sistemas de pensiones, el de capitalización y el de reparto. En el sistema de capitalización, lo que cada trabajador cotiza al mes se guarda en un fondo de capital. Cuando el trabajador se jubila, lo guardado en el fondo se utiliza para pagar su pensión. En Cataluña y en el Estado español, el sistema de pensiones sigue el sistema de reparto. Esto quiere decir que las pensiones de los jubilados salen cada mes de lo que cotizan ese mes los trabajadores en activo. Es decir, la generación que trabaja es la que financia la generación de pensionistas. Por lo tanto, el importe de las pensiones depende de la cantidad de gente que trabaja y del importe que coticen estos trabajadores. Esto es lo que sucede aquí. Con este sistema las pensiones están garantizadas. Es más, en Cataluña hay un porcentaje mayor de trabajadores en activo y el salario medio es más alto que en el Estado español. Por lo tanto, las cotizaciones también son mayores. Así que si nuestras pensiones se gestionaran en Cataluña, estarían garantizadas, quizás más que ahora. Incluso podrían ser más altas y sin aumentar los porcentajes de cotización. La independencia nos sale a cuenta.